Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto comenzar este programa saludando a todas las personas que se conectan a través de Católica Radio y a todos los que ven o escuchan este programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión, el doctor Hernán Vera, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo episodio. Saludos y bienvenidos a todos los escuchas y particularmente a nuestra invitada de hoy, la licenciada Sonia Vélez, de quien estaremos sabiendo, ¿verdad?, algunos detalles próximamente. Claro que sí, doctor. Pues le damos la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Sonia Vélez Colón. Bienvenida por primera vez a este espacio desde el Observatorio, licenciada. Saludos a ambos, doctor. Qué gusto saludarle, estar con usted aquí, doctora Castellanos, y a todos los amigos y amigas que sé que son asiduos escuchas del programa. Para mí es un honor, un placer y de verdad una alegría poder compartir con ustedes el espacio. El honor es nuestro, muchísimas gracias. Y bueno, contarle a nuestros oyentes quién es la licenciada Sonia Vélez Colón. Ella es nacida en Lares y por supuesto la gente de Lares es muy querida. Posee un bachillerato en artes en el que fue magna cum laude y un juris doctor de la Universidad de Puerto Rico. Comenzó su carrera en el servicio público en 1982 como oficial jurídico del Honorable Francisco Rebollo López en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Laboró como abogada en la División de Litigios Generales del Departamento y como asesora legal de la Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico. En junio de 1988 fue nombrada jueza de distrito. En julio de 1996 fue ascendida a jueza superior y asignada a la región de judicial San Juan. En julio del 2002 fue asignada a la región de Bayamón, donde se desempeñó como jueza administradora. En el 2004 fue nombrada por el Honorable Federico Hernández Dento, juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, como directora de la Oficina de Administración de los Tribunales de Puerto Rico. Ocupó dicha posición durante 10 años. En el 2006 fue ascendida a jueza del Tribunal de Apelaciones. Luego de su retiro, se ha dedicado a la academia impartiendo cursos en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y de la UPR. Ha dirigido su propio proyecto de educación jurídica continua. Actuó como síndico y vicepresidenta de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de Empleados Públicos y de la Judicatura. Actúa como árbitro en controversias legales, colabora en la publicación de columnas de opinión, participa en talleres y seminarios y produce y modera su espacio radial Hablando Derecho en Radio Universidad de Puerto Rico. Con esta breve reseña le damos nuevamente la más cordial bienvenida a nuestra querida licenciada Sonia Vélez Colón. Siempre es un placer hablar con ella y bueno, hoy tenemos el gustazo de poder tenerla en este programa para conversar de un tema bastante interesante en conmemoración al mes de la mujer. Doctor, cuéntenos un poco, una introducción de qué estaremos hablando hoy con la licenciada. Claro, yo creo que a veces en estos temas hay que volver a los orígenes porque los temas se vuelven populares a veces y se pierde la esencia, ¿verdad? Uh-huh. Sí que el Día Internacional de la Mujer y esta celebración, ¿verdad?, que tiene que ver con la mujer, tiene la base en los derechos de la mujer trabajadora, precisamente en esa búsqueda y en esa lucha que por décadas hicieron las mujeres y que tanto sangre, sudor y lágrimas costó, ¿verdad? Así que el día se llama originalmente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemorando pues esas luchas que a principios del siglo XX, particularmente entre 1908 y 1911 se da. Así que hubo una conferencia de mujeres. Claro, vamos a ir un poquito más atrás. ¿Cuál es porque aquí hemos hablado mucho de cómo las ideas afectan el funcionamiento de la sociedad, ¿verdad? Y bajo la idea imperante a principios del siglo XX y a finales del XIX era el liberalismo económico. Y estaban estas ideas del laissez-faire y laissez-passer, donde el Estado no intervenía en la economía.
¿Qué significaba eso? Que había en muchas ocasiones unos abusos de parte de los patronos para con los trabajadores, particularmente en el caso de la mujer. No había una legislación protectora del trabajo, no había una legislación protectora de madres obreras, no había ningún tipo de legislación para nadie, pero que afectaba particularmente a la mujer. Así que uno lo que tenía derecho en esa época de los 1910, 1911, 1912 era trabajar. Y si no te presentabas a trabajar, pues no había ingresos. Imagínate cuánto afecta eso a una mujer trabajadora durante la etapa de gestación, durante la etapa del parto y durante la etapa del posparto, ¿verdad? Entonces las mujeres se levantan, sobre todo, ¿verdad?, en Europa, en una serie de movimientos exigiendo ese tipo de derechos, así como una serie de verdad, la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, realizada en Copenhague, pues pide esos derechos, y eso se va regando como pólvora a través del mundo. Entonces, en 1911, por primera vez se celebra esto del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y paradójicamente, pocos días después de celebrado ese día, hay un problema en Nueva York de que se quema una fábrica y hay unas obreras que se queman en ese proceso precisamente por la forma precaria en que trabajaban esas obreras. Así que queremos darle ese giro hoy al programa, ¿verdad? Venir de ese trasfondo de que celebramos a la mujer como madre algunos días, de que celebramos a la mujer como maestra en otros días y todos los roles que la mujer tiene en nuestra sociedad como educadora, pero hoy particularmente cuando hablamos del Día Internacional de la Mujer, no debemos perder de perspectiva esa historia, ¿verdad?, de que hablamos de la mujer trabajadora y de las luchas y que de que no siempre, y que esa lucha es una lucha continua y que debemos mirar atrás y ver todo lo que se ha logrado y mirar hacia adelante y ver todo lo que falta por lograr. Así es, ¿algún comentario en esta introducción, licenciada? Pues, ¿qué decirles? Es un tema extremadamente fascinante el que me han invitado a ustedes a comentar. Y quisiera un poco poner en perspectiva, doctor, lo que usted ha traído, porque aunque no nos guste, todos aquí somos del siglo pasado. Y o sea que no es tan lejos, lo que quiero decir que no es tan lejos este tema, estas luchas, esto que se ha dado. Sencillamente hace un siglo que estábamos muy, muy atrás y hemos venido caminando, alcanzando una posición, un reconocimiento, hablando más que todo de equidad y de justicia, de equiparar la facultad que tiene la mujer de hacer cosas. Y en ese sentido, de verdad, hay que celebrarlo. Yo creo que es importante en esa trayectoria histórica que usted ha hecho reconocer el año de 1975, cuando la Organización de las Naciones Unidas formalmente aprueba una resolución y establece y reconoce que debe de, en alguna medida, conmemorarse el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como usted bien lo ha señalado. Y quiero puntualizar que Puerto Rico, desde esa fecha, 1975, y cuando lo digo yo me ubico donde yo me encontraba en esos momentos en mi historia, conmemora la fecha. Nuestras mujeres reconocieron, y hay muchas mujeres con las que comparto todavía, que estuvieron presentes en el momento en que se inicia la conmemoración de esa fecha. Y desde mi perspectiva, no es decir que somos más o que somos menos, sino que somos parte de la sociedad, que tenemos tanto que aportar a ella, y ese es el reconocimiento que yo creo que estamos buscando. Y me alegra tener la oportunidad de verdad de profundizar y hablar sobre el mismo. Sí, yo creo que traes una perspectiva bien interesante, ¿verdad? De que muchos de estos derechos de los trabajadores y los derechos de la mujer, pues son de reciente cuño, ¿verdad? El derecho al voto femenino, que está muy relacionado con esto. Es un derecho de los finales de los 20 y que se operacionaliza a principios de los 30. Y eso fue los otros días. O sea, nosotros conocemos a nuestras abuelas, muchas de ellas, pues fueron de las primeras mujeres votantes en Puerto Rico. Y muchas fueron de las primeras mujeres trabajadoras en Puerto Rico también.
Yo conozco, tengo amigas que me hablan efectivamente de sus abuelas, de sus tías, dónde se encontraban en ese momento que fue reconocido el derecho al voto a la mujer. Nosotros lo damos por dado. Claro. ¿Cómo a nuestra generación se nos ocurre de que no tengamos el derecho a seleccionar en una democracia y de manera libre a nuestros líderes? Pues nuestras abuelas fueron sacadas en un momento para celebrar el que efectivamente se hubiese alcanzado ese derecho, ese voto libre de ir a las urnas y seleccionar a quien nos iba a dirigir. Y realmente pues es una parte de esa historia que yo aplaudo de pie y con mucha fuerza. Reconocer también figuras icónicas en Puerto Rico, ¿verdad? A veces la gente habla del el sector Capetillo de la zona metropolitana. Pues Luisa Capetillo fue una de las mujeres trabajadora en Puerto Rico y luchadora por los derechos de la mujer. Y doña Luisa hacía unos happenings, ¿verdad? Una idea como vestirse de mujer, de hombre. Vestirse de hombre para lograr ese shock, ¿verdad? En la gente de que si lo que me diferencia a mí del hombre y que es la vestimenta, pues yo me visto como hombre para que me reconozcan los derechos que tiene el hombre. Entonces esa lucha ha sido una lucha que ha costado, ¿verdad? Mucho para muchas personas en ese proceso. Cuando yo recuerdo a Luisa Capetillo, es que no puedo olvidar la primera vez que estando yo en escuela intermedia, llega esta maestra vestida con pantalones a la escuela y ¿verdad? El revuelo que causó, y ese mismo año nuestro uniforme en una escuela pública de un barrio de Lares, soy lareña, como muy bien dijo la doctora, nos autorizaron a que nuestro uniforme fuera pantalones. Y fue una gran oportunidad para mencionar esa mujer tan icónica que usted ha traído, que para ahora son cosas que nos parecen natural, sin embargo es importante mirar esa historia para ver cómo se luchó y cómo lo hemos podido alcanzar. Preciosa Luisa Capetillo, claro, me encanta. Claro. Sí, a mí me parece que, ¿verdad? La generación más joven quizás no entiende, pero el que la mujer socialmente, de una forma socialmente aceptable, utilizara el pantalón generalizadamente en Puerto Rico, eso se dio en los 60 y 70. Entonces, antes de eso, pues era un acto de rebeldía. Y era un acto que provocaba que la gente te mirara con el rabo del ojo y que se cuchicheara. Entonces, doña Luisa, desde muy temprano, en los 20, en los 30, pues hacía eso como un acto de rebeldía en la búsqueda de esa igualdad laboral, de esa igualdad sobre todo laboral. Perteneció a movimientos sindicales importantes a nivel internacional, que, ¿verdad? Local también rompe con la tradición de la época, ¿verdad? El tener una mujer en un movimiento sindical organizado a nivel internacional. Y hablando un poco como de esos derechos, como que hemos alcanzado como mujeres, y bueno, quizás yo en estos tiempos puedo dar por hecho muchas cosas que quizás no viví, pero me gustaría que quizás la licenciada nos contara un poco sobre en Puerto Rico, si acaso, aún hay alguna lucha importante que como mujeres no se ha alcanzado, por ejemplo, a nivel de derecho, que digamos, mira, los hombres en este aspecto, no es por generar, discrepancias, diferencias y entrar como en esta rivalidad, sino realmente en ese proceso de igualdad en cuestiones de derecho como seres humanos. Aún hay una lucha permanente en Puerto Rico sobre algún asunto particular que diga, este asunto hay que traerlo a colación siempre y es importante. Como se dice ahora, gracias por la pregunta. Pero la voy a poner en un contexto, doctora. Mire, yo soy de la clase de 1981, la clase de Derecho de 1981. Lo digo con mucho orgullo porque es una clase que ha permanecido unida. Nos reunimos, ahora usamos los chats, tenemos WhatsApp y estamos y nos mantenemos muy al tanto el uno del otro y del desarrollo incluso de nosotros dentro de la profesión. Pero lo traigo porque me parece bien importante señalar que para ese entonces todavía el Tribunal Supremo de Puerto Rico no había tenido la experiencia de tener una mujer como jueza asociada del Tribunal Supremo. Okay. Había sido tradicionalmente, desde que éramos colonia española, un tribunal absolutamente de hombres. De hecho, desde el derecho nosotros decimos que eso es androcentrismo, ¿verdad? Es la mirada del derecho, pero desde la perspectiva masculina. Los legisladores eran varones,
De hecho, para la aprobación de nuestra Constitución solo hubo una mujer en la Convención Constituyente. Eso hay que recordarlo, claro. Seguro. María Libertad Gómez, una sola mujer que llegó a la vicepresidencia, pero toda la legislatura y todo el proceso legislativo y aprobación del derecho era desde la perspectiva masculina. Y eso se traslada a la interpretación del derecho. ¿Quién establece el precedente? ¿Quién decide los casos a nivel del Tribunal Supremo? Pues se hace también desde una perspectiva masculina. No es hasta el 1984 que se nombra la primera mujer jueza asociada al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eso sí fue los otros días. Pues yo qué bueno que me lo aplaude, porque yo digo, ¿será que el 84 está muy lejos y yo me estoy tirando al medio? No, esos son los otros días, fue sí. los otros días, la década del 80. Claro. Yo a los estudiantes se lo pongo en términos de la música, porque los 80 fueron, y todos conocemos la música de los 80, y eso fue los otros días, ¿verdad? Pues esa misma mujer es la que llega por primera vez a presidir el Tribunal Supremo de Puerto Rico, Miriam Naveira Merli. Y es quien trae esa mirada femenina a lo que es el derecho, y por supuesto va a traer asuntos que para nosotros son muy importantes: la custodia, la pensión alimentaria, la violencia de género, violencia doméstica, ¿verdad? El derecho a la vivienda, al hogar, cómo se divide la sociedad legal de bienes gananciales, todas las situaciones dentro del divorcio. Son perspectivas que por primera vez desde la mirada de la mujer se trae al derecho. En estos momentos, después de la jueza Naveira, hemos tenido 5 mujeres que han ocupado la posición de jueza asociada, y actualmente, pues, quien preside el Tribunal Supremo de Puerto Rico es una mujer. Pero eso también me lleva a compartir con ustedes el cambio que hubo en las escuelas de derecho. Okay. Cambió totalmente la demografía, si la puedo llamar así, claro, dentro de las escuelas de derecho. Las mujeres comenzaron a llegar a estudiar, y eso impactó toda la judicatura puertorriqueña. En 10 años estuve estudiando desde el 2004 al 2014, cómo se iba conformando la judicatura de Puerto Rico, y la gráfica se invirtió totalmente. Pongo ese tiempo porque fue el tiempo que tuve el honor de administrar la Oficina de Administración de los Tribunales, dejando esa experiencia laboral con un 54% de mujeres ocupando las posiciones de juezas en el sistema judicial de Puerto Rico. Ciertamente era interesante mirar que mientras más alta era la posición, menos mujeres juezas había, ¿verdad? Okay. El grueso se concentraba en lo que eran las juezas municipales, más que todo. Pero hemos ido caminando con paso firme y trayendo esa visión, esa experiencia, esa juventud a lo que es la judicatura. Que si queda por hacer, pues queda por hacer muchísimo, ¿verdad? La jueza Ruth Ginsburg dijo que ella no cejaría su empeño en lograr que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fuera todo femenino, pero esa fue un señalamiento interesante que ella trajo. Yo lo que creo es que se debe trabajar por la equidad, sobre todo dentro de toda la profesión. Hay una experiencia interesante y son los bufetes. Las abogadas que pueden llegar a ocupar posiciones de asociadas en los bufetes, son muy pocas las que llegan. Creo que en estos momentos se le ha dado mucha publicidad a un grupo de mujeres que han logrado ellas reunirse para establecer su propio bufete y son socias de este bufete. Lo otro es la remuneración económica. A pesar de que hemos alcanzado grandes estudios, muchos estudios posteriores al Juris Doctor, muy preparadas con maestría y doctorado, la remuneración económica no es la misma en muchas ocasiones para las mujeres abogadas que para los varones, ¿verdad? Así que hay áreas todavía del derecho, áreas en el área laboral y económica que hay que mirar para alcanzar esa equidad de la que estamos hablando. Gracias, doctor. ¿Algún comentario? Sí, precisamente, ¿verdad? Sonia acaba de traer un tema que nosotros encontramos, si te acuerdas, Jennifer, en el primer estudio que hicimos de los trabajadores entre el 2019 y 2020, antes de la pandemia, donde un grupo significativo de nuestras participantes mujeres percibía que ganaba menos dinero que el varón
y que tenía menos oportunidades laborales, menos oportunidades de ascenso. Así que nosotros encontramos evidencia, y qué bueno que tú lo traes desde la judicatura, pero nosotros vimos un cross-section, ¿verdad?, de distintos tipos de personas en distintos tipos de empleo, que en general las mujeres tendían a percibir que ganaban menos y que tenían menos oportunidades de ascenso en sus lugares de trabajo, lo cual definimos como ese tejado de cristal, ¿verdad? Yo sí puedo trabajar, la mujer hoy día sí puede trabajar, pero en cuanto pensamos en los niveles jerárquicos más altos de la organización, parece haber un techo de cristal que solo unas pocas pueden rebasar. Me encanta la figura porque a veces no la entendemos, ¿verdad? Cuando hablamos de techo de cristal es que todos tenemos algo que esconder, pero en este caso no es así, ¿verdad? Es esa subida o ese ascenso que vamos teniendo, pero llegamos a un momento en que no se nos permite pasar de él y romperlo, ¿verdad? Claro. Romperlo es un gran reto. Me gustaría comentar, y perdone, doctor, quizás me convierta yo en quien haga la pregunta, pero por ejemplo, dentro de mi experiencia laboral, después de las 5 de la tarde hay cosas que se resuelven en otros ámbitos, ¿verdad? Está el restaurante, o está la barra, o está el deporte, o está el juego, o está la cerveza. Se le permite a las mujeres, o podemos las mujeres llegar a ese ambiente para negociar o para entrar en otros diálogos para resolver cuestiones, por ejemplo, de derecho, o a las 5 de la tarde debemos ir a realizar nuestra segunda o tercera trabajos que muchas tenemos, ¿verdad? Y eso es una diferencia que me parece que sería importante traer siempre a la conversación. Pues magnífico, licenciada. Pues, ¿qué le parece si esa pregunta la resolvemos en el segundo segmento? Por lo pronto vamos a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio, bajo la lupa. Acciones con propuestas. Amigos, estamos de regreso en este segundo segmento desde el observatorio, hoy en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, hablando un poco de ese trasfondo y un contexto actual con la licenciada Sonia Vélez Colón y por supuesto con el doctor Hernán Vera Rodríguez. En el segmento anterior, la licenciada traía un tema bastante interesante y un punto bastante interesante, y es ese otro rol que desempeña la mujer después de sus horas laborales, ¿no? Y donde la mujer puede, a dónde llega la mujer y a dónde llega el hombre para negociar quizás esos puestos, esas nuevas negociaciones, y etcétera, que pasan después de las 5 de la tarde. Y tras bastidores, en la pausa dialogábamos un poco sobre esto, y es la importancia quizás de muchas mujeres, quizás lo que hemos luchado y lo que hemos tratado de hacer es no perder nuestra feminidad y el reconocimiento como mujer, pero sobre todo que se nos valoren las competencias y las habilidades que tenemos en nuestra profesión que elegimos, ¿no? Entonces, que se nos miren no por el hecho de ser mujer, porque muchas no queremos negociar, no queremos actuar como un hombre, no queremos tomar roles que no nos corresponden ni actitudes que no nos corresponden porque no nos identificamos o porque simplemente no nos gustan, pero que sí se nos reconozcan profesionalmente igual que un hombre, en este caso hablando de las diferencias quizás, o de la igualdad en este tema particular que es el trabajo y las oportunidades laborales que podemos tener en las profesiones que decidimos. Doctor, ¿algún comentario? Sí, no, decir, ¿verdad?, que la doctora Margarita Ostolaza tiene unos libros de hace un par de décadas sobre ese tema, ¿verdad? Y ella sobre todo analiza, ¿verdad?, esos roles laborales y trae sobre todo la necesidad de que la mujer no se masculinice para poder lograr esas metas laborales. Todo lo contrario, la mujer tiene unos assets, unos activos, la capacidad de negociar, las mujeres eso se le da muy natural, la capacidad de lograr consensos entre las personas, la capacidad de decir las cosas de una forma natural, sin herir, ¿verdad? Entonces, pues, no, esos activos que la mujer tiene por su naturaleza, llevarlos al lugar de trabajo y no cambiarlos para tratar de romper ese tejado de cristal del cual hablábamos ahorita.
yo creo que también podemos reconocer las diferencias y ser bien inclusivas. Claro. Y eso es bien, bien poderoso, ¿verdad? Claro. Cuando estamos, por ejemplo, al frente de algunas organizaciones. Si me permite, voy a tener algo personal, Claro. doctor, que me emociona un poco, pero creo que sería injusto si no lo trajera. Yo tuve una experiencia laboral muy intensa durante 10 años. Estar al frente de la Oficina de Administración de los Tribunales, mirando todo el sistema judicial de Puerto Rico, con un jefe muy intenso, ¿verdad? A quien saludo, el honorable Federico Hernández Denton, que me requirió muchas horas de trabajo, muchas horas, muchas posteriores a las 5 de la tarde, muchos fines de semana. Pero si no hubiese tenido un compañero que entendía el rol, que sabía el trabajo que uno estaba realizando, que estaba dispuesto a apoyar a uno, no hubiese podido ser cuán efectiva haya yo podido ser, ¿verdad? Porque estaba ahí ese respaldo. Claro. Entonces, eso me parece tan importante traerlo a la ecuación. Cuando ese compañero de uno que sabe que Sí. debe, asume, ¿verdad? Roles, ahí están los hijos, ahí está la casa, está la administración del hogar, hay muchísimas otras cosas que hacer. Y cuando uno logra esa reunión de voluntades y esos intereses, pues se funciona mejor, porque desde la diferencia podemos hacer y lograr muchas cosas. Claro. Y me parece importante siempre traerlo a la discusión de este tema. Exactamente, sí. Yo entiendo ahí que no se le reconoce o no se le debe dar el posicionamiento a la mujer por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser una persona competente. Sí. Y en ese caso de la igualdad y de compartir las mismas obligaciones y en otros roles, en este caso el familiar, ¿no? Y en el caso paternal, no es algo que solamente se le atribuye a la mujer, sino es una responsabilidad de dos seres adultos que asumieron otros roles, y es muy importante a la hora de que tanto él o ella ocupen posiciones altos en la sociedad o en una organización, y etcétera, etcétera. Oye, y la confianza y la no violencia, porque Total. sabes que el problema que tenemos en el país es un problema de no confianza y de violencia, porque la mujer es mía y se convierte en una posesión mía. Pues contra Claro. eso hay que batallar y hay que luchar para que no tengamos todos los días en el periódico tantas situaciones de violencia de género, ¿verdad? Por eso seguimos insistiendo en esa mirada de equidad, en esa mirada de respeto hacia los roles que puede asumir la mujer y permitir que suba. Claro, y Suba. romper un poco ese estereotipo que a veces se tiene o es imaginario de cómo la mujer asciende a estos tipos a estas posiciones de poder, ¿no? Que tuvo que dar, que tuvo que hacer, y esos comentarios a veces bastante repugnantes, por decirlo así, frente a cómo asciende, ¿no? Y aquí yo pongo como un asterisco ahí, es decir, si es bonita, hay más dudas, ¿no? Dudan más de su capacidad intelectual, de su capacidad competente y sus habilidades para trabajar, y no y priorizan la belleza quizás en ese asunto. Eso es un tema fuerte. Exactamente, Doctora, sí, porque sí que lo no se puede, porque a veces se juzga, no se puede ser bonita e inteligente al mismo tiempo, no se puede ser bonita y competente. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Doctor, ¿algún comentario que se quedó callado? Bueno, me toca lo que Sonia dice, porque yo creo que mi generación fue de la primera. Yo me acuerdo tener el primer hijo y cargar, mi esposa tuvo el primer hijo, y yo cargar con el bultito de los pañales y con los biberones, y la señora decirme, qué bonito, tú ayudando en el proceso de la crianza. Es que es lo que me toca. Es que tú no ayudas, que Entonces mi generación, pues somos de esta primera generación que empieza a entender que no pierde nada el varón con ayudar, todo lo contrario, y que la labor de la crianza es una labor compartida, sobre todo, como en mi caso y como en el suyo, pues tienes una mujer trabajadora, son una pareja donde los dos trabajan. Y entonces mi generación, por lo menos en su mayoría, entendió eso y logramos ayudar a que la mujer rompiera ese techo de cristal. Muy bien, muy bien. Reconocer también que cuando yo no conocía a la licenciada Sonia Vélez y la veía en la televisión, porque ella era toda una figura mediática, pues uno la miraba con ese reconocimiento, caray. Claro. O sea, aquí tenemos una mujer en un puesto alto en la judicatura, logrando grandes cambios, y no era muy común en aquella época. Bueno, yo fui la segunda mujer en ocupar la
posición de la dirección de la Oficina de Administración de los Tribunales. La primera mujer en ocuparla fue la licenciada Mercedes Marrero de Bauermeister bajo la presidencia de José Andreu García. Yo creo que es importante reconocer, Andreu García era una figura muy fuerte, y Hernández Denton también lo era. Entonces, reconocer que la presidencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico pudiera entender que las mujeres estábamos absolutamente preparadas para asistir en ese rol que es de rango constitucional. Es la Constitución la que dice que el director administrativo de los tribunales existe para apoyar al juez presidente o a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y que tuviera estas figuras masculinas fuertes que entendieran que efectivamente la mujer estaba preparada. Mercedes estuvo 10 años, yo estuve 10 años, así que no es un periodo corto en esa mirada administrativa, y uno logra transformaciones, y me parece a mí que hay que aplaudirlo. Pero sí, creo que lo hacíamos un poco desde la feminidad. Sí. Yo no puedo dejar de mencionar que me gustan los tacos de 4 pulgadas. Y siempre los he usado. Y recibí, quizás me parece que esto de las generaciones es importante señalarlo, recibí un respaldo de los jueces varones, que era extraordinario. Y las mujeres, que a veces somos con nosotras un poco impacientes, ¿verdad? Es un punto que yo no puedo traer, pero lo voy a traer porque, bueno, he sido impactada en alguna ocasión de eso. Recibía todo lo contrario, un apoyo que bueno, la mujer está aquí, nos mira, nos respalda, y yo fui pues muy, quise demasiado. Yo creo que el Poder Judicial y lo cuidé muchísimo, pero fue porque recibí el respaldo tanto de los varones que ocupaban la posición en la judicatura como de las mujeres que se estaban abriendo camino. Volvemos al tema de los estilos gerenciales y a la tesis de Margarita Ostolaza, o sea, una mujer no tiene que asumir estilos autoritarios para poder hacer valer su palabra, para poder gerenciar o gestionar un grupo. Todo lo contrario, ¿no? Tiene que jugarle a sus assets, ¿verdad? A sus activos, que son esa capacidad de lograr consenso, del diálogo, etcétera. Tengo que volver a traer la experiencia profesional, ¿verdad? Porque si alguien tiene poder, es desde la judicatura. Tienes incluso el poder de quitar la libertad de una persona, la propiedad de una persona, decidir con quién va a estar un niño, si con papá, con mamá o las horas. Y entonces el ejercicio de ese poder sin arrogancia, solo desde la sabiduría, desde evaluar con objetividad los hechos que tienes ante tu consideración, aplicar el derecho, ser sabio, es una cosa extraordinaria, y no te lo da ni por ser hombre, ni por ser mujer, ni por ser autoritario, ¿no? Te lo da la sabiduría en el momento en que vas a ejecutar tu profesión o adjudicar, como es en este caso. Yo creo que uno de los penúltimos temas que a mí me gustaría traer son temas, ¿verdad? Como el del proyecto del Senado 1052, ¿verdad? Que habla de una licencia para las mujeres en periodo de menstruación. Y de nuevo, mi perspectiva de esta legislación es que a veces en aras de adelantar la causa de la mujer, estamos jugándole en contra a la equidad. Porque yo recuerdo aquí una ley de principios de siglo, ¿verdad? En la cual los legisladores decían, vamos a proteger a la mujer, y para proteger a la mujer vamos a prohibir el que la mujer trabaje de noche, porque la mujer, la visión, ¿verdad?, de principios de siglo, era que la mujer es este ser frágil que no debe estar en la calle expuesta a estos peligros que supone la calle, la oscuridad, ¿verdad? En ese Puerto Rico pre-proceso de industrialización. Entonces, si bien la ley podía tener un fin aparentemente bueno, ¿verdad?, que era la protección de la mujer, la realidad es que entonces se convierte en un disuasivo para que la mujer logre la equidad laboral, porque entonces no contrataba mujeres para los turnos de la noche. Y a mí me parece, y me gustaría escuchar tu posición, que este proyecto 1052 pudiera tener unos efectos similares
porque hace menos competitiva a la mujer a la hora de contratarse. Sí, se trata de un proyecto que propone una licencia, ¿verdad? Con paga de 3 días al mes para las mujeres o las personas menstruantes, como creo que dice el proyecto de ley. Yo tengo que señalarle lo siguiente, doctor. A mí me simpatiza el proyecto en el sentido de que se trae a la discusión pública el tema de la menstruación. Yo creo que nosotros hemos sido una sociedad muy conservadora y han debido pasar algunas generaciones para que de esto se hable con cierta naturalidad, sí, todavía ¿verdad? Es un tabú, y todavía es un usamos tabú, eufemismos para referirnos a eso cuando es una cuestión biológica, cuando está, es más, yo creo que está muy ligada a lo que son los derechos humanos, a la dignidad de la mujer, a la reproducción, ¿verdad? Y entonces no nos atrevemos a hablar de eso. Y que haya un proyecto presentado por 2 senadores, creo que es de proyecto Victoria Ciudadana, 2 senadores de Victoria Ciudadana, quienes lo traen y que nosotros lo podamos hablar aquí en estos momentos, eso me parece una gran victoria, ¿verdad? Reconocer. La situación quizás que hay que mirar y un poco el acercamiento es que este periodo no lo viven todas las mujeres de la misma forma. Totalmente. No lo viven de la misma forma y yo creo que en ese sentido el proyecto está incompleto, ¿verdad? Necesitaría todavía trabajarse en algunas áreas porque parecería ser un reconocimiento casi automático, ¿verdad? No pone como ningún límite. Yo pido la licencia. Yo no sé cómo se estaría ejecutando, de verdad. Claro. En ese sentido todavía tengo mis lagunas. Y los que son expertos en el área laboral, sin lugar a duda, tienen un trabajo todavía que hacer mirando el proyecto de ley. Pero creo que debe tener un efecto económico, que hay que mirarlo. Como les dije, yo no sé cómo se manejaría en la práctica. No todas las mujeres están en la misma situación. Yo no sé quién estaría pagando la licencia, si es el Estado, el patrono, ¿verdad? Hay algunas dudas. Pero nada más por el hecho de que lo estemos discutiendo hoy aquí, de que podamos decir que estamos hablando de dignidad, de derechos humanos, de derechos reproductivos, me parece a mí que es un adelanto en la discusión pública. Es igual cuando hablábamos de los espacios para la lactancia. Eso no se reconocía y ahora de momento todos sabemos que tenemos que tener un espacio digno para la cuestión de la lactancia. Pero imagínense en este caso donde hay un impacto económico a la mujer, porque hay que adquirir una serie de productos que solo la tienen que utilizar la mujer. Eso es algo que hay que discutir. Hay una cuestión de salubridad envuelta. ¿Cuál es el espacio adecuado? Hay muchas áreas que me parece que este proyecto va a traer o trae a la discusión pública que nos va a ayudar a madurar, nos va a ayudar a entender algunos procesos, a respetarlos y hablarlos con libertad y darle los nombres que efectivamente tienen. Pero yo creo que los abogados todavía tienen trabajo y los legisladores para redondear todavía esta legislación si es que efectivamente prospera. Sí. Yo creo que desde aquí, desde el observatorio, en algunas ocasiones, en otros proyectos, hemos hablado de la importancia de los estudios y de la importancia de la evidencia que avale estos proyectos que tú presentas, ¿no? Así que a veces somos muy creativos y que es bueno, ¿no? La legislación lleva ese proceso de creatividad, pero debemos entonces abocarnos a los estudios, a la búsqueda de evidencia para poder fortalecer nuestros argumentos. Sí, yo creo que en este caso lo que miré de la exposición de motivos del proyecto trae experiencias que son como un poco ajenas a nosotros. Algunas condiciones médicas que yo no sé, las desconozco cuán profundas son aquí o cuántos casos hay. Y invitaría, ¿verdad?, a eso que usted señala, esa investigación que sea la que nos lleve finalmente a aprobar una pieza legislativa que sea buena. Y buena no solo para las mujeres o las personas menstruantes, sino para la sociedad en general y sobre todo para el derecho laboral. Creo que hay mucho espacio para investigar, estudiar y todavía redactar un mejor proyecto de ley.
Sí, sobre todo hablando un poco de lo que se concibe como justicia organizacional, que no se vaya a percibir dentro de la misma organización en la que hay pues organizaciones mixtas, ¿no? No se perciban procesos injustos para que hayan procesos de privilegio para algunos o algunas y no haya una justicia o una equidad para todos. Y sobre todo desde el punto quizás desde la mirada, desde la organización, lo que es costo-beneficio para una organización también, ¿no? Así que hasta qué punto, por ejemplo, el hecho de que esto se llegara a aprobar, entonces todas las mujeres tuviéramos la oportunidad de tener 3 días adicionales cada mes, entonces cuántos días tanto de enfermedad, más los de vacaciones, más por ser una persona menstruante, tenga que pagarme mi patrono por anualmente. Entonces, ¿cuál es el costo que le va a salir a la organización y hasta qué punto pueden entonces dejar de emplear a las mujeres en las organizaciones? Claro. Que no tenga un efecto discriminatorio. Exacto. Que al fin y al cabo ¿sabe dónde va a parar? En los tribunales, ¿verdad? Porque claro, voy a estar demandando al patrono y eso trae también todas unas ansiedades emocionales. Litigar a nadie le gusta ni es conveniente para nadie, ¿verdad? Sí. Pero podría redundar también en una situación de litigios sí, que definitivamente no es conveniente. Este prejuicio de los patronos, donde claro, dice, no, si es mujer y está en edad reproductiva, no la contrato. Exacto. No, y no en edad reproductiva, es una persona que menstrua. Sí, y entonces esto, pues digo, bueno, esta persona me va a salir más costosa que contratar a otra persona que no menstrue. Así de sencillo. Y entonces yo puedo sentir que estoy siendo discriminada por el hecho de ser mujer y entonces ahí entran cuestiones más polémicas. O por el hecho de ser una persona menstruante, que hoy día ha ido esto variando también, y no quiero traer este tema que es muy complicado, ¿verdad? Sí, y extenso. Pero hay hombres mujeres que han transicionado a ser hombres que, ¿verdad? Que no ha habido un cambio completo y habría que mirar esa otra elemento social, ¿verdad? Claro. Así que es complicado. Es interesante. Yo creo que el mecanismo que establece, ¿verdad? Recientemente el Pregnant Workers Fairness Act establece un proceso parecido al de la ley ADA, donde la persona por estar embarazada puede, solo por el hecho de estar embarazada, solicitar un acomodo razonable. Así que quizás la ley está de la licencia de menstruación de Puerto Rico pudiera tener un mecanismo de solicitud de ese acomodo razonable, porque puede que haya personas que pasen eso, mujeres que pasen ese proceso de forma absolutamente natural, y otras pues que les sea más, complejo, le cause una mayor complejidad, y esas personas en particular pues pudieran solicitar esa licencia. Creo que se refiere a la legislación federal que entra en vigor ahora en el verano sí, y que los abogados de materia laboral lo que le están pidiendo a los patronos es que se enteren, que conozcan la ley, que revisen sus políticas públicas, porque ahí está, la legislación está ahí, entra en vigor y quizás, como muy bien señala, podría incorporar mucho de lo que se está discutiendo en el proyecto local que todavía no ha madurado del todo. Interesante. Magnífico, licenciada. Bueno, para finalizar, en este último minutico, para que el tiempo vuela, ¿algún comentario para cerrar? ¿Alguna conclusión que usted quiera compartir con nuestros oyentes? Pues, ¿qué decirle? Es un tema fascinante, ¿verdad? El tema de la mujer con el que me siento muy, muy identificada y la miro desde muchas perspectivas. En nuestro caso hay que mirar a las mujeres para que no queden descartadas y no queden en el área de la vulnerabilidad. Nosotros tenemos como sociedad un problema de violencia de género que tenemos que enfrentarlo todos los días y tenemos que trabajar con él. Nosotros tenemos al adulto mayor, a las mujeres, que ahora en el tema demográfico nos estamos advirtiendo que son la mayor parte de una población de edad avanzada con muchas mujeres. Tenemos el tema de la pobreza, una mujer pobre, tenemos el tema de la salud mental, así que hay muchos otros espacios que como sociedad tenemos que abrazar, tenemos que trabajar sobre ellos porque la idea es tener una mejor calidad de vida todo el tiempo y que no sea el género, que no sea la feminidad y que no sea el ser mujer un elemento
para discriminar, para el maltrato, para no lograr que nuestras mujeres, que somos tan maravillosas, ocupemos los espacios que nos corresponden. Gracias por la oportunidad, la verdad que me toca decirles maravilla. Feliz mes de la mujer a todas las que están aquí presentes y gracias. a todas las de nuestra audiencia. Pues magnífico, licenciada, un placer tenerla por primera vez en nuestro programa, muy satisfechos, muy contentos de tenerla. Agradecemos por haber sacado el tiempo, por haber venido aquí al programa y por supuesto compartir su conocimiento y su experiencia profesional. A ustedes las gracias, espero que me inviten en alguna otra Por supuesto. Claro que sí. Pues les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden conseguir esta retransmisión por alguna de las plataformas digitales. Pueden buscar en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio, o en el formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por haber escuchado este programa hasta el final. Los esperamos entonces en un próximo episodio Desde el Observatorio. Hasta la próxima. Hasta el lunes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.